El presidente del Tribunal de Justicia en el Estado, Jesús Martínez Garnelo, dijo en cuanto al tema del aborto, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó 2 legislaciones antiaborto que se dieron en 2 entidades del país, que se debe dar libertad para que la mujer decida lo que hará con su cuerpo, y aseguró que en Guerrero los magistrados resolverán en cuanto a ese tema, apegado siempre a lo que la ley mandate. Sin responder si está a favor o en contra del aborto, Martínez Garnelo sostuvo que en tiempos en que se habla de equidad de género y de igualdad entre hombres y mujeres, se debe privilegiar la libertad de decisión de la mujer y tenerle un respeto irrestricto. Mire, más que la postura de un presidente, yo le diría que es la postura de un académico, de una persona que en sus libros o en sus ensayos o en los trabajos que he hecho, se maneja esta fenomenología social del aborto, pues no es de ahora. Mire, si analizamos, por ejemplo, la cultura hebrea, estamos hablando de una cultura antiquísima, el aborto era permitido. Si lo analizamos en la cultura, en este momento, en las culturas de Occidente, están permitidos siempre y cuando haya consecuencia normativa, es decir, si la ley lo permite. Pero hay países, por ejemplo la India, que el aborto se estila por mera costumbre o tradición de familia. ¿Por qué hago este panorama comparativo? Porque en el país hoy está muy en boga la discusión de la postura de los señores ministros de la Suprema Corte, que obviamente yo respeto. Pero fíjese que si usted abre el Código Penal, va usted a encontrar el delito como tal y hay unas modalidades que le permiten a la mujer, obviamente aquí la calidad específica o calidad de garante es la mujer, porque hasta este momento y con todas las innovaciones de carácter científico, pues yo no se había reconocido que un hombre esté hablando del aborto, ¿no? Pese a todo el desarrollo científico. Lo cierto es de que usted abre el Código Penal, encuentra usted el aborto tipificado cuando la mujer lo practica, cuando se lo practica y cuando da su consentimiento. Pero hay unos abortos, es decir, la extinción o la prohibición de la continuidad de la gestación por algunas causas, por ejemplo, violada, cuando la mujer es violada, cuando la mamá tiene problemas degenerativos en su cuerpo, cuando el producto gestativo tiene problemas que pueden tener como consecuencia que nazca enfermo o no viable, como lo decían los romanos. O simple y sencillamente porque corre un alto riesgo de que el bebé al nacer definitivamente no salga viable, no nazca viable. ¿Cómo se le llama a este tipo de modalidades? De no punibilidad. ¿Por qué se habla de la no punibilidad? Porque se le da la altísima responsabilidad a la mujer que decida sobre su cuerpo y sobre el producto gestativo que trae ella consigo, independientemente de las causas que acabo de señalar. Pero digo, manejándolo sociológicamente, ¿hasta dónde una mujer se le debe prohibir cuando ella fue violada, ultrajada, y no se le permita expulsar aquello que sin su consentimiento, con violencia física y moral, le provocaron esta acción gestativa? Hay toda una serie de cuestiones de carácter, por eso comento y reitero, interpretativas desde la norma, desde la propia doctrina, y por eso me permití hacer esta reflexión con carácter comparativo en el mundo. Hoy, en otros países ya no es tema de discusión. Le han dado el derecho prominente a la mujer de ubicarla como un derecho de corte constitucional. En México está muy en boga la cuestión de la equidad de género, el derecho a la equidad, la reforma al artículo 1 constitucional, donde incluso los tratados, convenios internacionales quedaron a la par de la Constitución, y los derechos humanos de cualquier ser humano, es decir, hombre, mujer, o aquellas personas que por cuestiones de afecto y cariño han establecido una relación de amor entre personas del mismo sexo, pues la propia Constitución lo ha permitido como tal. Es decir, estamos viviendo ya un cambio, una transformación muy especial, y que el respeto irrestricto que debe tener la mujer, hay que respetarlo. Es decir, entonces, que la mujer debe tener la libertad de decidir si sí o no. Hay una frase muy hermosa de mi querido maestro don Luis Jiménez de Azúa. Dice muy sencillo: si hay una libertad de amar, también hay un derecho a decidir. Entonces, esto es fundamental. Incluso cuando habla de la eutanasia, dice, hay libertad de amar, derecho a decidir y también un derecho a morir. Entonces, esto, dado el contexto de la reforma constitucional, es trascendental. Y yo creo que la mujer, que por cierto, son más las mujeres mexicanas que los hombres, de acuerdo a las estadísticas de la INEGI, que ellas opinen, a ver qué aportan, y que además den luz no solamente a la Corte, sino a todos los congresos de los estados, porque esto apenas empieza, Y
Por último, les diría, hay algunos estados de la República que han legislado sobre la no punición por cuestiones de indigencia o cuando la familia es supernumerosa. ¿Quién los va a mantener? Ese es otro problema y otra fenomenología especial. Pero bueno, yo siento que inicia la discusión y vamos a esperar no solamente las opiniones de los señores juzgadores, en este caso nuestros ministros de la Suprema Corte, sino también de las propias damas. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, ¿en qué posición estaría? ¿De aceptar o de no aceptar? Aceptar lo que venga en la norma. Nuestra responsabilidad de jueces de paz, jueces de primera instancia y magistrados es interpretar y aplicar la ley, nos agrade o no nos agrade, coincidamos o no coincidamos, o que demos opiniones de corte doctrinal. Nosotros nos llega la reforma y tenemos que sujetarnos como nos han sujetado, por ejemplo, a otra figura y otro delito, al narcomenudeo. Finalmente, en Guerrero, la sociedad de Guerrero está preparada para aceptar el aborto o para que no se acepte el aborto. Yo creo que aquí valdría la pena, manejando una de las herramientas de la política criminal que son las estadísticas, llevar a cabo una encuesta y preguntarle. Hoy el referéndum, hoy el plebiscito son partes prácticas en materia política. Bueno, en materia sociológica y sobre delitos valdría la pena hablar, empezar a manejar la encuesta o la entrevista y preguntar por dónde se inclina la sociedad, pero sobre todo, repito, a las partes interesadas, en este caso las mujeres. Nosotros como juzgadores seremos respetuosos de la reforma, somos respetuosos de lo que ya tenemos en el código y de manera incuestionable, además por cuestión de género y hasta parte emotiva. No nos queda más que apoyar a nuestras mujeres, que obviamente son parte fundamental de nuestra sociedad. Agregó que existe otro factor que es considerado causa de aborto entre las mujeres y que es el que se da por indigencia o porque la persona no tiene dinero para mantener a la criatura, lo que ha sido legislado en varias entidades. Hace unas semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló las legislaciones antiaborto en las provincias de Baja California y San Luis Potosí, que protegen la vida desde su concepción y ponen en riesgo de cárcel a las mujeres practicantes, aún bajo estrategia de control natal.